Ok, el siguiente tema es líneas de tendencia y canales de tendencia. Las líneas de tendencia básicamente son líneas que nosotros dibujamos y que te van a ayudar a identificar hacia dónde va el movimiento. Si el precio va a la alza o va a la baja, la línea de tendencia te puede ayudar a verlo de una manera clara. Normalmente para identificar que una tendencia es alcista, lo que hacemos es que unimos los dos puntos inferiores más cercanos en la gráfica. Y según el ángulo de la línea nos va a indicar si la tendencia va hacia arriba, es alcista. Caso contrario, si tú quieres identificar una tendencia bajista, lo que vas a unir, ahora vas a unir los puntos superiores más cercanos. ¿Cómo es esto? En una tendencia alcista, tú vas a agarrar dos puntos. En este caso, tenemos esta línea negra que es nuestro precio. Y vamos a dibujar una línea entre los dos puntos, entre los dos puntos más cercanos en la parte inferior. Si tú ves que la línea tiene un ángulo hacia arriba, te da una idea de que el precio es alcista. Caso contrario, cuando el precio va hacia abajo, lo que haces es unir los dos puntos superiores más cercanos. Y eso te va a dibujar cuál es la tendencia a la baja. Vamos a ver un ejemplo rápido. Por ejemplo aquí. Es mucho más fácil cuando estás intentando identificar tendencias cambiar la gráfica a una gráfica de líneas. Y entonces con la herramienta de dibujo vamos a seleccionar la primera opción que es línea de tendencia. Y entonces vamos a utilizar y unir los dos puntos más cercanos. Entonces aquí podemos ver que el precio efectivamente tiene una tendencia alcista y normalmente cuando el precio empieza una tendencia alcista tiende a repetir y a rebotar en esa misma línea. Entonces esa línea se vuelve una especie de soporte. Entonces aquí ya es una combinación de lo que vimos en la sesión anterior. Esa línea de tendencia se convierte en una línea de soporte normalmente. Entonces vas a ver que el precio oscila muy cerca de esa línea y cada vez que se acerca a esa línea la usa como un punto para rebotar en el precio. Ahora, la línea hablamos que es una tendencia sana cuando la línea tiene un ángulo aproximado de 40 a 45 grados. Cuando tienes un incremento en esa línea de 45 grados te permite identificar, bueno, esta es una tendencia sana. Quiere decir que no va a cambiar en un periodo de tiempo corto. De repente vas a observar que las líneas de tendencia empiezan a incrementar en su ángulo. Entonces, por ejemplo, voy a dibujar una línea entre este punto y este punto. Aquí vemos que la línea de tendencia ahora tiene un ángulo mucho más pronunciado. Y vemos que el precio se empieza a acelerar. Muchas veces el precio repite y rebota en esa misma línea, pero vemos que en estos puntos superiores está mucho más alto. Cuando el precio se empieza a acelerar se vuelve más inestable, entonces mientras más amplio sea el ángulo, te indica que la tendencia se está debilitando. Y es una primer señal de alerta de que el precio va a cambiar. ¿Sí? Y mira, estamos usando la herramienta de
dibujar líneas, pero tenemos aquí una herramienta que nos puede dibujar el ángulo. Entonces, cuando utilizas esa herramienta para dibujar el ángulo, puedes darte cuenta aproximadamente cuál es el ángulo que tienes ahí. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que este ángulo de 31 grados todavía es estable. Cuando unes dos puntos y el ángulo se empieza a incrementar, empezamos a ver que el precio está acelerándose. Lo voy a poner aquí. Voy a dibujar otra entre este punto y este punto. Entonces, cuando empiezas a ver que el ángulo se amplía, es una primer señal indicándote que el precio se está volviendo inestable y que va a cambiar muy pronto su tendencia. Aquí vemos que en esta línea de tendencia ahora el precio ya es mayor a 45 grados y precisamente alcanzas a observar que hace un cambio de tendencia ya cuando se incrementó tanto. De esta manera. Aproximadamente 65 grados ya te está dando una alerta. Las líneas de tendencia te ayudan a hacer ese tipo de identificaciones. Ahora, una línea de tendencia bajista es lo contrario, pones los dos puntos más cercanos. Déjame extender esta línea hacia la derecha. Así. Y entonces, cuando unes los dos puntos más cercanos en una tendencia bajista, puedes identificar cómo el precio, cada vez que se acerca a esa línea, la utiliza como una especie de resistencia. ¿Lo alcanzas a ver? Hablamos de una línea de tendencia estable cuando su ángulo es menor a 45 grados. Cuando empiezas a ver que la línea de tendencia se acelera más allá de 45 grados, es un indicador temprano para indicarte que está a punto de cambiar. ¿Correcto? Así de simples son las líneas de tendencia. Normalmente eso te ayuda a identificar una tendencia a más largo plazo. Cuando empiezas a unir los puntos inferiores, puedes ver a más largo plazo cuál es la tendencia general. Normalmente te ayuda ver gráficas, para identificar las tendencias, te ayuda a ver gráficas con intervalos de tiempo más amplios. Por ejemplo, cuando seleccionamos el intervalo de tiempo de una semana y unes los puntos, te permite ver en ese intervalo, ahí estoy haciendo algo raro aquí, te permite identificar cuál es la tendencia a largo plazo. La tendencia a largo plazo te permite a ti reducir el riesgo cuando quieres invertir a plazos mayores, por ejemplo, a periodos de 3 a 6 meses o periodos de 1 año, 2 años. Lo que tienes que hacer es ver intervalos de tiempo más amplios. Dibujas la tendencia y puedes tú identificar si te conviene comprar en ese momento o no. Por ejemplo, si tú quieres invertir a un plazo mayor de 1, 2, 3 años y compras en este precio actual, entonces tú ya sabes que tu tendencia está en este rango y si tú ves que el precio baja a 9,000, no tienes por qué preocuparte todavía. El precio puede bajar a este nivel y estar aquí en un
en un periodo y luego seguir subiendo. ¿Sí? Entonces puedes decir, manejando las tendencias, las líneas de tendencias en intervalos de tiempo grandes, tú puedes todavía tener la confianza de que aunque el precio baje a $8,000, todavía estás dentro de la tendencia y no te debe de preocupar tanto si baja del precio actual, si tú lo compraste en 11,000. Ahora, también hay tendencias dentro de las tendencias. La tendencia general del Bitcoin a largo plazo es a la alza, como podemos ver aquí. La tendencia intermedia del Bitcoin en el 2019 fue a la baja. Y aquí podemos ver algo muy interesante. Cuando entiendes el concepto de soporte y resistencia, te vas a dar cuenta que cuando se rompe una resistencia, ¿se convierte en qué? En soporte. Entonces, cuando se rompe esta resistencia, aquí fue 1, 2, 3, 4. Cuando llega otra vez y rompe esa resistencia, ahora esa resistencia se convierte en soporte. Y aquí puedes ver cómo el precio se queda un tiempo en ese soporte y luego se mueve al siguiente nivel. Entonces incluso las líneas de tendencia te ayudan a identificar puntos de soporte y resistencia. Muy bien. El siguiente punto que vamos a revisar son los canales. Un canal alcista o un canal bajista básicamente se crea dibujando una línea paralela en el punto central después de que dibujaste una línea de tendencia. Y esto es así. Dibujamos una línea de tendencia entre los dos puntos inferiores o los dos puntos superiores y colocamos una línea paralela en el siguiente punto intermedio entre los dos que usamos para nuestra línea de tendencia y este nos genera un canal. Este canal se dice que normalmente el precio cuando está en tendencia, cuando está en un movimiento constante a la alza o a la baja, tiene la peculiaridad de mantenerse en ese canal. Y el precio o las paredes del canal se vuelven soporte y resistencia. En el caso a la alza, este punto superior se vuelve resistencia y la línea de tendencia se vuelve soporte. En el caso de una baja, la línea de tendencia es ahora la resistencia y el canal se vuelve el soporte. Vamos a ver un ejemplo. Voy a seleccionar un periodo de tiempo de 1 hora. Y vamos a dibujar aquí una línea de tendencia. Vamos a ponerle un colorcito verde, un poco más grueso para indicar que es una línea de tendencia alcista. ¿Correcto? Y lo que alcanzamos a ver aquí es que si dibujamos una línea paralela a esta línea, a partir del punto medio entre los dos que seleccioné en mi línea de tendencia, a partir de ahí, de la primer cúspide, del primer máximo, generas un canal. Y lo que sucede es que el precio tiene la peculiaridad de moverse en ese canal como si fuera soporte y resistencia. A veces tienes estas desviaciones afuera del canal, pero si te fijas,
se mantiene repitiendo dentro de ese mismo canal. Lo mismo pasa cuando tienes un canal bajista. Tenemos un canal bajista y dibujamos una línea paralela de ese canal. Déjame suavizar un poquito la gráfica. Y dibujas una línea paralela a ese canal, a esa línea de tendencia, y puedes observar que el precio tiene una tendencia a mantenerse dentro de ese canal. Aquí hubo una extensión, pero regresa al canal y vuelve a utilizar las paredes del canal como soporte y resistencia, y cuando lo rompe, ese canal se vuelve soporte. Lo interesante es que esta plataforma tenemos una herramienta para dibujar canales. Entonces tú agarras esos dos puntos y ya te hace de dibujar las dos líneas de manera paralela. Bien, entonces los canales te permiten también identificar cuando hay un movimiento a la alza o un movimiento a la baja. Te permite identificar si hay varias oportunidades para comprar o vender en las zonas del canal. Aquí podemos ver cómo el precio toca el canal, regresa y se mantiene en la línea de tendencia y se mantiene en la parte superior del canal y regresa otra vez a la parte inferior del canal. Ahora también sucede que hay canales horizontales. Cuando tú ves un movimiento horizontal, resulta que precisamente tienes un movimiento horizontal de soporte y resistencia. Tienes tus líneas de soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte, resistencia. Cuando se rompe la resistencia, se vuelve soporte y a partir de ahí se empieza a mover al siguiente. Entonces eso es una manera práctica de utilizar las líneas de tendencia y convertirlas en canales, porque te va a ayudar a identificar algunos movimientos que pueden estar sucediendo en el precio. Ahora, una peculiaridad que tiene el Bitcoin o que tienen algunas otras criptomonedas es que muchas veces repiten en las líneas de soporte y resistencia y también en los canales. Entonces ahí tienes dos ejemplos de canales que sucedieron en el Ethereum, por ejemplo. Aquí ves cómo inicia en el soporte, llega a la resistencia, baja el soporte, se queda un rato en la resistencia, hace un rompimiento falso, vuelve al soporte, regresa a la resistencia, hace un rompimiento, ahora tiene esto como resistencia y baja al siguiente nivel. Y ahora aquí tienes soporte, resistencia, 1, 2, 3 veces, casi llega al soporte, aquí se mantiene un poco más sobre el soporte, sobre ese canal, ahora se mantiene en la resistencia, hace un rompimiento, se queda arriba, que se volvió soporte temporal, pero vuelve a regresar el precio y ahora está en esta zona.
Entonces, cuando tú identificas los canales, te puede dar oportunidades para comprar y para vender en las paredes del canal. Muy bien. Con eso tenemos el tema de canales.